Corría el año 2012 y el mundo entero se quedó pegado a la pantalla sin poder creer lo que estaba viendo. Un crucero de lujo, un auténtico gigante de los mares, se hundía frente a la costa de Italia. Unas imágenes que la verdad se nos han quedado grabadas a todos. Hoy vamos a analizar la anatomía de ese desastre. Y claro, enseguida se le puso un apodo, el Titanic del siglo XXI. Una comparación muy potente, la verdad, que nos da una idea de la escala del suceso y del shock que provocó. Pero ojo, no hablamos de un barco antiguo perdido en aguas heladas. No, esto era una joya de la tecnología en pleno Mediterráneo. Y de todas las cifras que vamos a ver, esta es la que de verdad importa, 4.229. Ese era el número total de personas, entre pasajeros y tripulación, que iban a bordo esa noche. Cada una de ellas, con su historia, se vio de repente metida en una pesadición. Entonces, ¿cómo pudo pasar algo así? Bueno, para entenderlo bien vamos a hacer un recorrido. Primero, veremos cómo era el barco, este Titanic moderno. Luego nos meteremos en el desvío imprudente del capitán. Analizaremos la colisión y el caos que se desató. Recordaremos el infame «vuelva a bordo». Veremos las consecuencias y, para terminar, el increíble salvamento del buque. Venga, pues vamos a empezar por el principio, el barco. Porque el Costa Concordia no era un crucero cualquiera, era un auténtico palacio flotante. Pero, como vamos a ver, su historia ya venía con algunos, digamos, malos presagios. Es que las dimensiones de este barco eran, de verdad, una auténtica locura. Medía 290 metros de largo, que para hacernos una idea es como poner 3 campos de fútbol seguidos. Y de alto, pues como un edificio de 20 pisos. Todo por un coste de 450 millones de euros, una barbaridad que representaba lo más avanzado en lujo y tecnología naval de la época. Es que por dentro, aquello era una ciudad flotante pensada para el disfrute total. 1.500 camarotes, 5 restaurantes, 4 piscinas, casino, spa, cine, vamos, todo lo que se pueda imaginar para que los más de 3.000 pasajeros se lo pasaran en grande. Pero la historia del Concordia ya venía con señales un poco raras, ¿no? En su bautizo, en 2006, la botella de champán no se rompió contra el casco, algo que para la gente de mar es, bueno, malísima suerte. Un par de años después, en 2008, chocó contra un muelle en Palermo. Y en 2012 llegó su último viaje. Y aquí entramos en el momento clave, en la figura central y en la decisión que lo desencadenó todo. Hablemos de ese desvío imprudente del capitán, una maniobra fatal que se hizo básicamente para lucirse. Fijaos en cómo lo describían sus propios compañeros. Dirigía el barco como un piloto de Ferrari. Vamos, que ya nos podemos hacer una idea de su forma de llevar el timón. Muy echado pa'lante, le gustaba el riesgo y quizá se saltaba los protocolos más de la cuenta. Y esa noche, pues decidió saltarse la ruta oficial para hacer lo que llaman un saludo a la isla de Guillo, una tradición peligrosa y que no estaba autorizada. Lo que hizo fue desconectar los sistemas de seguridad y navegar, como se suele decir, a ojo, acercándose a la costa muchísimo más de lo debido y a una velocidad tremenda. Y claro, con esa maniobra llegamos al punto de no retorno, el momento de la colisión y del caos que vino después. El instante exacto en que un crucero de placer se convirtió en una trampa de terror. 53 metros. Es que es una barbaridad. Esa es la longitud del tajo que una roca submarina le hizo al casco del Costa Concordia, una herida mortal para un gigante de acero. Y a partir de ahí, todo fue una cadena de desastres. Tras el golpe, se inundaron 4 compartimentos estancos, que son como los muros de seguridad de un barco. El Concordia solo estaba preparado para aguantar la inundación de 2. En cuestión de 1 minuto, los motores se pararon y se fue la luz. Y aquí viene lo más grave de todo. La tripulación, por orden del capitán, le dijo al pasaje que solo era un fallo en el generador. La orden de evacuar se retrasó 1 hora crucial, con el barco hundiéndose. Y esto nos lleva a uno de los momentos, sinceramente, más vergonzosos de la historia marítima moderna. Un colapso total de la cadena de mando que se resume en una frase que, desde luego, dio la vuelta al mundo. A ver, hay una regla no escrita, pero sagrada en el mar: el capitán es el último en abandonar el barco. Siempre. Pero el capitán Schettino hizo justo lo contrario. Fue de los primeros en meterse en un bote salvavidas, dejando a miles de personas tiradas. La excusa que dio en el juicio, que es para no creérsela, fue que resbaló y cayó por accidente dentro del bote. Y esa frase que dio la vuelta al mundo, «Vad a bordo, cazzo», que en español sería algo como «vuelva a bordo, coño» o «maldita sea», fue el grito desesperado y lleno de rabia que Gregorio de Falco, el comandante de la Guardia Costera, le pegó por radio a Schettino. Una orden que, por supuesto, ignoró mientras veía el desastre desde su bote.
Y bueno, una vez pasada la noche de terror, llegó el momento de hacer balance, el momento de contar las víctimas y de buscar responsables en los tribunales. Los números finales ponen los pelos de punta. 32 personas perdieron la vida. Pero, a pesar del caos y de que el capitán se había largado, se consiguió rescatar a 4.197 personas. Y esto fue, en gran medida, gracias al trabajo heroico de muchísimos miembros de la tripulación y de los equipos de rescate que sí estuvieron a la altura. En los tribunales, el foco se puso sobre todo en una persona. Mientras que otros 5 oficiales recibieron condenas menores, el capitán Setino fue sentenciado a 16 años de cárcel por homicidio involuntario, naufragio y abandono del barco. Una condena de la que, por cierto, él nunca se ha considerado culpable. Al final, la investigación oficial destapó lo que fue, la tormenta perfecta. Las causas principales: el desvío de la ruta, por supuesto. También, al parecer, hubo problemas de comunicación con el timonel por el idioma, lo que pudo retrasar una maniobra clave. Y por si fuera poco, se supo que había gente en el puente de mando que no pintaba nada allí, incluida un amante del capitán. Una cadena de errores donde la chulería personal se juntó con fallos operativos. Y así llegamos al último y espectacular capítulo de esta historia: el salvamento del barco. Una operación que fue un desafío de ingeniería como nunca se había visto. Más de 1.000 millones de euros. Es una cifra mareante. Eso es lo que costó sacar el Costa Concordia de allí. Se convirtió en la operación de salvamento marítimo más cara y complicada de toda la historia. Y es que el proceso fue una obra de ingeniería faraónica que duró años. El naufragio fue en enero de 2012. Pues bien, hasta septiembre de 2013 no se consiguió poner el barco derecho. En julio del 2014 por fin lo reflotaron y se lo llevaron a puerto, y no terminaron de desguazarlo hasta 2017. Fue un final silencioso para un barco que desde luego hizo muchísimo ruido. Y todo esto, al final, nos deja con una pregunta en el aire. ¿Fue el desastre del Costa Concordia culpa de un solo hombre, de su ego y su imprudencia, o fue más bien una tragedia con muchos más errores de fondo? Quizá la verdadera lección de todo esto es cómo la arrogancia y la negligencia pueden hundir hasta el más grande de los gigantes.